Saludamos a esta hora a Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas noches, María del Carmen, muy buenas noches con toda la audiencia que nos escucha y nos mira. Pablo, muchas gracias nuevamente. Este ha sido, sin lugar a dudas, un año muy complicado para nuestro país y para el mundo entero, pues aún vivimos una pandemia que no nos ha permitido reactivarnos económicamente en forma acelerada. Además, ha habido un cambio de gobierno que siempre trae de la mano un impacto social y económico que puede ser positivo o negativo. Si hacemos un balance de este año, de este 2021, ¿podríamos decir que se han cumplido las expectativas que tenía el sector empresarial para este año y con este gobierno? Muchas gracias por el espacio y por la entrevista. Creo que es importantísimo hacer una evaluación de lo que ha ocurrido en este 2021 que está llegando a su culminación. Creo que el 2020 se marcó por una tendencia a nivel mundial, como usted bien lo señaló, por la pandemia. Pero la pandemia ha sufrido un comportamiento y una mutación de los virus, del virus, mejor dicho, ¿no? En distintas variedades que lamentablemente ha ido, digámoslo así, demorando el proceso de reactivación económica. Sin lugar a dudas, el cambio de gobierno ha sido lo más positivo desde el punto de vista político en este año 2021. ¿Por qué? Porque el gobierno actual empezó con ese esquema de vacunación importantísimo, en el cual permitió que el sector privado también se involucre. Muy orgullosamente, desde el sector privado, nosotros colaboramos con la inoculación de más de 3 millones de dosis, lo que permitió a 1.5 millones de personas tener un esquema de vacunación completa. No solamente los colaboradores de las empresas, sino también sus familiares. Y esta ha sido la base esencial para la recuperación económica, que sin duda ha ido lentamente, pero constantemente. Las cifras del Banco Central del Ecuador más o menos arrojan que el crecimiento económico de este año será de un 3.5%. Si lo comparamos con la caída que hubo en el año 2020 de un 8%, no llegamos a la recuperación. De hecho, la recuperación nos va a demorar 4 o 5 años, pero sin duda es una noticia positiva el hecho de que la economía crezca en un 3.5% en este año 2021. Por lo tanto, el inicio de la vacunación, los anuncios del gobierno nacional, por ejemplo, para traer inversión extranjera directa al país, para mejorar la imagen justamente del Ecuador en los mercados internacionales, han sido una muy buena noticia para este año 2020. Ahora, pero uno de los problemas más graves que tenemos en el país definitivamente es la falta de empleo. Revisemos un poco los indicadores, cómo vamos a cerrar este año en comparación pues del año anterior. Mire, el tema del empleo es un tema estructural. ¿Y a qué me refiero con un tema estructural? Es un tema que no solamente le incumbe al gobierno actual o al anterior, sino a los gobiernos anteriores que han administrado este país. Es importantísimo entonces que como sociedad generemos una cohesión, una idea común, una causa común, y esa causa común debe ser combatir el desempleo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ha habido una recuperación, es lo que se denomina en estadística o en economía un efecto rebote, es decir, se han recuperado algunos puestos de empleo, pero sin duda las cifras que se la da a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos nos deben llamar a reflexionar. ¿En qué sentido? En el sentido de que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en números redondos tiene un empleo pleno. Necesitamos entonces trabajar en una estrategia para desarrollar oferta de empleo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo desarrollamos el empleo? A través de la inversión. Y a través de la inversión, la generación de la producción. Y a través de la generación de la producción, entonces, la incorporación de más ecuatorianos al empleo pleno. ¿Qué es el empleo pleno? Un empleo donde hay un contrato, donde hay prestaciones, por ejemplo, como la seguridad social, donde existe una protección social hacia el trabajador. Y eso es precisamente lo que el sector formal de la economía ofrece. Desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, nosotros representamos el 12% del Producto Interno Bruto del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria manufacturera ecuatoriana, las empresas que están relacionadas no solamente con la manufactura, es decir, la elaboración y transformación de productos, sino también con la comercialización, representamos entonces una oportunidad muy grande para los ecuatorianos. ¿Qué debemos hacer? Fomentar este
círculo virtuoso de atraer más inversiones, generar más producción y consecuentemente más empleo. Eso va a ayudar muchísimo a combatir el otro problema gravísimo que tiene la sociedad ecuatoriana en este momento, que es la inseguridad física. Mientras más alta es la tasa de empleo en un país, más baja es la tasa de criminalidad. Es una consecuencia, definitivamente. Ahora, para poder generar empleo, también es importante que el sector empresarial pues cuente con todos los beneficios que pueda tener por parte del gobierno. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, un tema pendiente es la reforma laboral, es decir, que de alguna manera se den mayores opciones de contratación. Eso ya se lo ha expuesto en varias ocasiones. Hasta el momento no tenemos esa opción, es decir, hasta el momento no contamos con esa ayuda para las empresas, para que sea más fácil justamente poder contratar a mayor cantidad de personas. Mire, nosotros desde el sector empresarial formal lo que pedimos no son beneficios o no son prebendas. Lo que pedimos es que se eliminen los desincentivos que existen. Y, por ejemplo, es importante, quiero yo aquí justamente graficar. En el país existen 70,000 empresas activas que están bajo supervisión de la Superintendencia de Compañías, pero ahí no se acaba el sector empresarial. Existen más de 1.800.000 ecuatorianos que tienen un RUC para negocios, por ejemplo, pequeños restaurantes, tiendas, bares, digámoslo así, abacerías, ¿no es cierto?, que son precisamente estos talleres de costura, peluquerías, entre otros, que son unidades productivas que, si es que podrían incorporar a un solo ecuatoriano cada una de estas unidades productivas, aliviaríamos todo el problema del desempleo. Entonces, lo que se necesita es eliminar los desincentivos. Y uno de los desincentivos que lamentablemente existe es una ley laboral que data de 1938, que no está adaptada a las necesidades actuales. Mire usted otro ejemplo que es importantísimo. Antes de la pandemia, ¿quién hablaba de teletrabajo, María del Carmen? Menos del 1% de las empresas. El día de hoy, más del 78% de las empresas en el Ecuador utiliza teletrabajo, lo que quiere decir que tenemos que adaptarnos a la situación. El Código del Trabajo de 1938 tiene más de 40 modalidades de contratos, de las cuales solo utilizamos 10 modalidades de contratos. Entonces se requiere hacer una reingeniería, un cambio. El tema que nos vamos a topar es estas discusiones bizantinas, estas discusiones antiguas, absolutamente inoficiosas y poco pragmáticas que seguramente se van a dar en la Asamblea Nacional. Por eso necesitamos solicitarles a los asambleístas que actúen con responsabilidad, con ponderación y, lo más importante, con pragmatismo para lograr soluciones. Ahora, Pablo, esta decisión del presidente de la República de aumentar en $25 el salario básico unificado para el próximo año, para el 2022, ¿no resulta en cierta forma contraproducente? ¿No debió haberse tal vez trabajado primero en la reforma laboral para de esta manera poder generar mayor cantidad de empleos? Porque lo hemos conversado en otras ocasiones, el aumentar el salario básico unificado con esa cantidad de dinero puede limitar justamente la generación de empleo. ¿Fue una decisión acertada del presidente de la República o faltó un análisis técnico para esto? Mire, nosotros hemos sido muy claros al respecto. ¿Cómo se deben fijar los salarios? Los salarios deben fijarse cómo está actuando y cómo refleja la economía, la productividad y la situación económica de un país. Ya hemos analizado en un inicio, cuando abrimos esta entrevista, las cifras macroeconómicas. Hemos señalado que, lamentablemente, el crecimiento económico no es el mismo frente al decrecimiento tan grave que hubo en 2020. Y una de las fórmulas que la prevé el mismo Código del Trabajo es que el salario se fije de acuerdo a la inflación proyectada para el próximo año. ¿Cuál es la inflación proyectada para el año 2022? Aproximadamente 1.24%. Ese debía ser el máximo de aumento del salario. ¿Qué es lo que hizo el presidente? En palabras textuales del señor presidente de la República, él está cumpliendo una oferta de campaña. Pero esas ofertas de campaña hay que ver si pueden o no pueden justamente responder a lo que el país y la economía da. ¿A quién beneficia el aumento del salario? Aproximadamente a 380,000 ecuatorianos que tienen un empleo en este momento y ganan el salario básico. ¿Pero eso va a generar mayor empleo? No.
Esa es la pregunta principal. Y la respuesta está acá y por su propio peso. Nuevamente yo quiero referirme al tejido empresarial que nosotros denominamos la base de la pirámide. Y esa base de la pirámide son más de 1.800.000 ecuatorianos, en más de 60.000 pequeñas y medianas empresas registradas en la Superintendencia de Compañías que lamentablemente no van a tener la capacidad económica como para atraer a más personas a esas empresas. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este momento? ¿Por dónde va la recuperación y por dónde debe venir la recuperación económica? Por la atracción de inversiones al país. Atracción de inversiones en el sector real de la economía. Cuando yo hablo del sector real de la economía, hablo de la manufactura, de la industria, de la agroindustria, del sector exportador, que es muy exitoso, y que es el sector privado, básicamente, el sector no petrolero. Las exportaciones no petroleras son importantísimas para la economía nacional. Pero justamente le interrumpo, disculpe, justamente hablando sobre el sector exportador, es el que tiene mayor complicación justamente con este aumento del salario básico unificado. ¿Por qué? Porque se vuelve menos competitivo. Además, hay que tomar en cuenta la situación de crisis que no solamente a nivel nacional vivimos, también lo vivimos a nivel internacional, porque el tema de los fletes marítimos, el tema de la escasez de contenedores es gravísimo para el sector exportador, que además se está haciendo con este aumento del salario básico unificado, pues cada vez se lo vuelve menos competitivo. Precisamente lo que nosotros tenemos que hacer entonces es adoptar una agenda de competitividad con el objetivo de compensar este tipo de situaciones que lo que hacen es, obviamente, desde el punto de vista teórico, puramente económico, lo que hacen es generar distorsiones. ¿Por qué? Porque en el Ecuador tenemos el segundo salario nominal más alto de América Latina, pero es el primer salario más alto de América Latina desde el punto de vista real. ¿No es cierto? Competimos directamente con una economía como Chile, donde el Producto Interno Bruto aproximadamente es de $13,000 por habitante, o también con el salario de Uruguay, donde el Producto Interno Bruto de Uruguay es $16,000. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto del Ecuador? $4,500, $5,200, $5,000 aproximadamente, para cerrar las cifras. Es decir, la tercera parte de Uruguay y casi justamente la mitad, menos de la mitad del tema de Chile. Entonces, no somos comparables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también? Trabajar en la mejora continua de la productividad en las empresas. Por ejemplo, nuestra productividad, si comparamos cuánto banano se produce en una hectárea en Ecuador comparado con Costa Rica, vamos a ver que hay una baja productividad. Y lo mismo puede ocurrir en otros cultivos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Una mejora continua y una estrategia de, nuevamente, como país. Yo sí quiero hacer aquí un llamado. La comunidad empresarial representada, formal de este país, representada en la Federación de Industrias, en la Cámara de Industrias y Producción, estamos absolutamente dispuestos al diálogo y a hacer propuestas. De hecho, el 30 de junio de este año le entregamos al señor ministro de la Producción un estudio de empresas sostenibles, que es una agenda de competitividad que le elaboramos junto con la Organización Internacional del Trabajo, donde hay una serie de estrategias y de mecanismos para la mejora de la competitividad, que es fundamental. ¿Planifican reunirse nuevamente tal vez a inicios del próximo año, justamente para ir preparando cómo va a ser el 2022? Sin lugar a dudas. Mire, yo creo que es importantísimo aprovechar los momentos. El momento que el Ecuador está pasando ahorita es un momento en el cual debemos atraer inversión extranjera directa al país, debemos fomentar las denominadas alianzas público-privadas. ¿Para qué? Para que sea el inversionista privado el que pueda arriesgar su capital y el que pueda justamente poner ese dinero, esa transferencia de conocimientos y ejecutar ese servicio, la prestación de ese servicio, la ejecución de una obra, para que los ciudadanos podamos a su vez pagar, ¿no es cierto?, como una tasa. El ejemplo más claro de una alianza público-privada es lo que es precisamente, por ejemplo, las concesiones viales en las carreteras, o las concesiones de los puertos, o las concesiones de los aeropuertos. Para utilizar el aeropuerto, los ciudadanos pagamos una tasa; para utilizar la carretera pagamos un peaje. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el primer trimestre, o máximo el primer semestre del próximo año, y de esa manera entonces atraer capitales al país. Y para eso necesitamos un régimen de seguridad jurídica que no solamente tiene que ver el Ejecutivo, sino también la Corte Constitucional y las Cortes, el sistema de Cortes, la Asamblea Nacional también es fundamental. Así Lo es. que yo hago un llamado es a la responsabilidad. Los ecuatorianos tenemos que ser muy responsables frente a la situación que atravesamos. Todos estamos absolutamente en el mismo país, todos debemos arrimar el hombro y empujar en la misma distancia y en la misma dirección
para enfrentar estos retos que tenemos. Pero hay que ser, sí, sin duda, muy positivos para el próximo año, para el 2022. Esperemos que sí, que el gobierno haga lo que sea necesario para acelerar la recuperación económica en este 2022. Nuevamente le quiero agradecer a Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, felicidades a todos y esperemos siempre con positivismo un excelente 2022. Así debe ser.